Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos nuevamente a su programa favorito, a su podcast favorito, Conectados, el podcast que instaura una nueva forma de relacionarnos con la realidad y con nosotros mismos. Bueno, aquí Víctor Barrantes de regreso. Estamos en la sesión número 3 de Conectados y la verdad que siento la mesa muy alegre hoy día. ¿Cómo han estado muchachos? ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal? Yo soy Joma, es un gusto estar hoy en esta mesa compartiendo un nuevo tema en este podcast. Y yo vengo de una semana complicada, es la semana final de exámenes, en la chamba de correcciones y de una cosa y otra. Además, como saben, acá está próxima mi boda y siempre hay preparativos y un montón de cosas. Apurado con esto. Nos vamos todos. Así es, vámonos todos a México. Pero contento de estar acá y contento de este tiempo. Yo, al contrario, Joma, estoy recontra tranquilo. Ya el viernes acabé clases, estoy más relajado, se vienen las ricas vacas. Voy 4 años invicto en la universidad, hasta ahora no he jalado un curso, así que ahí buenísimo. Pensé que iba a decir yo contrario, Joma, yo estoy triste, estoy amargado. Yo digo que estás feliz, si tú estás contrario a mí, estás amargado. Nada, más bien estoy inspiradísimo porque te acabo de meter una paliza jugando a FIFA. Te quise dar una satisfacción, en realidad era como un acto de caridad. Sí, bueno, era mi regalo. Yo soy Mac, muy contento, pero también un poco estresado en todo este tiempo. Hay muchos proyectos encima a mis espaldas y realmente estoy tratando de sacar tiempo donde no lo hay. Así que, bueno, vamos a comenzar. Sí, notarán que hoy no podemos contar con Nine, ¿no? Lamentablemente ya la veremos en unas próximas ocasiones, pero hoy tenemos un muy buen tema, lo hemos preparado bien, la verdad. Por favor, Mac. Sí, el programa de hoy está dedicado a todos los que alguna vez pusieron carita triste en su estado de Facebook. La vida para mí ha perdido color. Todo lo veo gris. Nadie me quiere. No tengo amigos. Ni siquiera el panadero me saluda. A nadie le importo. Sería mejor si nunca hubiese existido. En este mundo desolado, no hay lugar para una pobre alma como yo. Dale, Tanqui. Solo va un día que no te habla, no exageres. Muy bien, el tema es un tema que es muy actual y que cada vez se ve más en la sociedad. No es un problema peruano, no es un problema latinoamericano, es un problema mundial. Y bueno, el tema es la depresión y nosotros queremos aclarar que no haremos un abordaje tanto clínico, sino más bien vamos a ver un poco más de estadísticas, vamos a analizar. Y en ese sentido, Víctor, creo que tú tenías unos datos interesantes. Sí, efectivamente. Y primero, antes de ver los datos, hay que hacer una pequeña distinción. Cuando se aborda el tema de depresión, uno puede estar hablando de dos cosas. La versión clínica de la depresión, que hace referencia a la enfermedad diagnosticada, que es incluso medicada. Y la otra, la depresión como aquella sensación constante de tristeza, de infelicidad en las personas. El no tener ánimo para hacer las cosas, ese sentimiento recurrente de vacío. Ok, entonces, de la primera no vamos a hablar, pues es bastante más compleja. Hay una serie de procesos bioquímicos detrás que explican la enfermedad, así que no es nuestro tema hoy. Pero hoy vamos a conversar sobre la segunda, que se ha vuelto algo más común de lo que parece. Como decía José, un tema mundial casi. Y que intuitivamente también comenzamos a darnos cuenta que es un tema muy presente, ¿no? Es parte del vocabulario habitual de los chicos, de los adolescentes. Cada vez se ve más también en niños. Sí, eso es verdad. Y bueno, hoy día... Y es curioso también, creo que esta depresión también está muy emparentada a veces en estos tiempos de fin de año, ¿no? En donde se vincula mucho ese estado a deprimirse, melancolía, al contrario de lo que debería ser un momento también de alegría, ¿no? También se suele relacionar con los domingos. Hay muchas canciones que relacionan el domingo como un día donde si no tienes nada que hacer es deprimente.
Hay una, ¿no? Una estadística que dice que los mayores índices de suicidio son el día Los domingo, ¿no? domingos. Ah, ¿en serio? Bueno, entonces, si bien la depresión clínica se diagnostica con una serie de análisis que se le hacen al paciente, la otra forma de estudiar la depresión como sentimiento es obviamente diferente, pues está asociada a cómo se siente uno mismo, a nuestra propia percepción. Entonces, los estudios estadísticos que se hacen para medirlo se basan principalmente en encuestas donde las personas cuentan cómo se vienen sintiendo, si en el último mes o en el último año se han sentido con depresión. Caminando en ese sentido, ya para sentar las bases de lo que vamos a hablar hoy, se hizo un estudio en Estados Unidos, la Universidad de San Diego y de Florida, trabajaron conjuntamente, donde después de haber hecho dos encuestas representativas a nivel nacional entre adolescentes de 8º, 10º y 12º grado, que para nosotros acá en Perú, y espero que algún día nos escuchen también muy afuera, pero aquí en ¿Muy Perú... afuera o afuera? Afuera, ¿no? En Marte. No, porque si es muy afuera, es muy afuera, ¿no? Bueno, esta encuesta habla sobre chicos entre 15, 17, 13, 15 y 17 años. En esta encuesta se revela de que la depresión o la cantidad de adolescentes que se autoperciben con depresión, con infelicidad y satisfacción constante ha aumentado, pero grandemente, ¿no? Podemos observar que entre 2010 y 2015 aumentó en 33% el número de adolescentes que mostraban altos niveles de conductas depresivas. Y además, aumentó en un 31% los casos de suicidio. Lo que resulta muy peculiar de este estudio es que desde 1991 en adelante, hasta 2009, se ve una tendencia hacia un menor número de adolescentes deprimidos, lo que es obviamente bueno. Sin embargo, a partir del 2010, esta tendencia cambia hacia un clarísimo aumento. Y ojo, sigue creciendo hasta ahora. El autor concluye que la depresión se comienza a establecer arriba como una característica de la generación y un problema que debe ser atendido. Justo lo que mencionábamos, es un problema muy presente. En la publicación tratan de buscar algunas causas de este aumento y encuentran una correlación significativa entre el tiempo frente a una pantalla negra, entiéndase celular, laptop, televisor, lo que tengas en casa, y los síntomas depresivos. Mientras más tiempo pasas frente a tus dispositivos electrónicos, es más probable que estés deprimido. Cosa que obviamente no pasaba en 1991, donde no había celulares y la gente salía a conversar o a tomarse algo. ¿Pero por una cuestión de sedentarismo o...? Porque entiendo que también las actividades físicas, el moverse, generan endorfinas, ¿eso tiene algo que ver? Probablemente tiene algo que ver, si bien el estudio no habla directamente de causalidad de una forma explicativa, correlaciona poblaciones de riesgo, como les repito, o sea, la gente que está muy pegada por más de 5 horas, por ejemplo, al celular, presentaba que el 50% de estos chicos que se pasaban frente al celular habían tenido un intento de suicidio. Entonces, si bien no se le atribuye como causalidad, se nota, o sea, se les describe como una población de riesgo, ¿no? Sí, es, como decíamos, un fenómeno creciente. Y yo quería, creo que, destacar 3 aspectos que ya lo vamos a ir desarrollando. Porque a veces hay mucha ambigüedad sobre el tema de qué es propiamente la depresión. O no se distingue si una tristeza simple o un tiempo en el que no se ve claro lo que viene en el futuro. Entonces, hay una cosa que me parece importante y los psicólogos lo destacan, que una depresión tiene que ver con una tristeza o con una melancolía que mientras más profunda es, bueno, nos habla de una depresión más acentuada. Tiene que ver también con desinterés o falta de motivación, es decir, pocas ganas de hacer las cosas o de empezar cosas nuevas. La persona deprimida le cuesta empezar algo nuevo. Y también tiene que ver con la incapacidad para tener
momentos de placer. Esto me parece también interesante. Es decir, la persona deprimida no disfruta la vida. Entonces, bajo esta perspectiva hay que enfocarnos, ¿no? La persona deprimida tiene una tristeza, una melancolía profunda, un desinterés o falta de motivación y una incapacidad de tener momentos de placer. No disfruta de la vida. Puede ser que, ahora que estoy escuchando todo esto, que tenga que ver con una formación también de falta de carácter, ¿no? A la par del progreso de la depresión, muchas veces se ha hablado de la procrastinación, por ejemplo, ¿no? Una palabra que está en estos últimos tiempos muy de moda, que describe muy bien la actitud sobre todo del adolescente, que tiende a boicotear sus propios proyectos, ¿no? Procrastinar. Y quizás la depresión tenga que ver también con esta cuestión de no tener la fuerza suficiente, la fortaleza suficiente para poder asumir las exigencias de un mundo que cada vez es más exigente, más competitivo, y al verse invadido con tantas imperativos, digamos, y no poderlas cumplir, puede llegar también este estado de depresión, ¿no? Y ahí estamos yendo ya a las causas de la depresión. Me parece que un caso que esclarece mucho esto que acabas de decir es esto que sucede en Japón, de que muchos jóvenes, cuando ya se sienten incapaces de entrar a la vida universitaria o laboral, se terminan encerrando en su cuarto y pueden pasar años y ya no salen. O sea, esa incapacidad para enfrentar la vida, esa falta de fortaleza interior, los termina encerrando, y ese encierro cada vez es más imposible de salir, digamos. Y tal vez esté vinculado también con la sobreprotección, ¿no? Claro. De los padres. Sí, de hecho, bueno, en la experiencia que hemos tenido, hemos compartido trabajo juntos en este tema de la capacitación a padres, y nos damos cuenta de que esa relación de sobreprotección, de haberle dado todo al hijo, de no exigirle sacrificios, de consentirlo, termina siendo al final totalmente contraproducente, porque el niño termina siendo un incapaz, un tipo que no puede resolver sus problemas, y al no poder resolver sus problemas, y al buscar siempre a otro, y cuando ya no tiene a alguien que se lo resuelva, o sea, va entrando un círculo de tristeza, de desesperación, de depresión. Entonces hay una relación directa entre todo esto. Sí, definitivamente, o sea, hay muchísimas cosas, muchísimas causas que podrían llevar a eso, ¿no? O sea, lo que comentaba al inicio, podemos ver incluso esta tendencia que comienza a aumentar también de familias un poco disfuncionales, ¿no? Separadas. Todo esto parece tener como que influencia directa, ¿no? A pesar de que no podamos definir de repente una causalidad, es casi evidente que hay raíces en todos estos temas, ¿no? Claro, la falta de contención familiar creo que es una raíz de toda esta cuestión de la depresión, ¿no? Tú veías, Tanqui, algo de eso en algunos artistas, ¿no? Sí, el día de hoy les he traído dos casos. La vez pasada les traje uno, esta vez dos, para no quedarme corto. El primero es Demi Lovato, la conocida artista de 25 años, que como muchos saben, el año pasado tuvo este caso de sobredosis. De hecho, Demi estuvo internada en el hospital por una sobredosis. ¿No? Sí, y me ponía a repasar un poco artículos y noticias, y encontraba uno en el que había una entrevista que ella había dado hace poco, y ella decía, y lo dice claramente, ¿no? La primera vez que tuve tendencias suicidas fue cuando tenía 7 años, y tuve esta fascinación por la muerte. He experimentado cosas de las que no he hablado, y no sé si alguna vez hablaré de ellas. A los 7 años sabía que si me quitaba la vida, el dolor terminaría. Entonces uno va viendo y dice, esta chica es artista, es famosa, es muy querida por sus fans, o sea, uno pareciese ver su vida y dice, es que lo tiene todo para ser feliz, ¿no?
Pero ella en esta entrevista me gustó mucho porque se va sincerando sobre cosas desde muy pequeña. ¿Es el documental que ella hace para YouTube? No, o sea, mencionan partes del documental, pero esta es una entrevista que ella tiene con el Dr. Phil. Y acaba confesando, por ejemplo, ella dice: fui intimidada cuando tenía 12 años, estaba buscando algo para adormecerme y encajar y recurría al alcohol. Y ahí es donde sentí alivio. Entonces uno comienza a ver un poco su vida y dice, es que realmente la ha pasado mal, ¿no? Porque ya a los 7 años tener tendencias suicidas, a los 12 comenzar a recurrir al alcohol, ella misma reconociendo que lo hace simplemente para adormecerse. Y a los 17 años ella reconoce también en esa entrevista que es la primera vez que probó cocaína. Y solo un año después, cuando ella tenía 18, es la primera vez que se interna a rehabilitación precisamente por el consumo de cocaína. Entonces ya a los 18 tener que internarte por un tema de drogadicción ya es algo fuerte, ¿no? ¿Y ella cuándo comienza a ser la chica Disney? ¿A qué edad más o menos? Claro, ella tiene este famoso programa Camp Rock, que es aproximadamente cuando ella tendría pues aproximadamente unos 13, 14 años. Entrando a la adolescencia. Claro, o sea, era chibolita en realidad. Ahora es curioso que muchas de las chicas Disney pasen por la misma. O sea, estamos hablando de, ¿cómo se llama? Miley Cyrus. Miley Cyrus con Esta Hannah otra chica Montana. que es la actual, Zendaya no, su amiga. que acaba de salir desnuda, no sé qué. Era el mismo programa, pero... Sí, es una constante y uno se pregunta, ¿pero por qué? Hay una carta que le escribe una artista ya... Sinead O'Connor. Exacto, es una carta que le escribe a Miley Cyrus. hace como unos 7 años, donde le dice, mira, que tú vendas tu cuerpo, porque en ese momento hizo ese video donde sale en una bola y se va moviendo. Breaking Ball. Y le dice, lo que están haciendo contigo es, los productores están jugando con tu cuerpo, están negociando con tu imagen, y en un momento tú vas a terminar deprimida, vas a tener que tomar pastillas, y esa gente para la que tú haces que vendes tu cuerpo y vendes todo tu arte, en realidad va a estar disfrutando de la vida y tú te vas a quedar deprimida. Entonces le dice, yo te recomiendo que cuides un poco más lo que eres y más. Entonces me hacía pensar en eso, porque claro, hay muchas chicas Disney que han terminado en depresión y han terminado en drogas, y en general uno ve a los artistas en la situación, ¿no? Claro. Aunque Breaking Ball es una de sus mejores canciones, creo. Por ejemplo, De las más famosas, sí. ahora No, pero- entre 13 y 14, que Demi Lovato haya tomado el programa, ¿no? Quiere decir que lo toma con la depresión ya, ¿no? Claro, porque ya pasando solo tiempos un difíciles, par de ¿no? años antes era este episodio que ella narraba de que probaba alcohol, ¿no? O sea, ya había comenzado en una vida alcohólica, digamos. Y ella cuenta que en esa época ella sufría de bullying porque Ahora, cuando ella entra, ¿era gordita o...? No, en ese entonces no, pero antes de eso, A los siete, a los ella siete. cuenta que le hacen bullying en el colegio porque ella era gordita. Cuando tenía 7 años. Claro, pero precisamente no iba a ser una chica Disney y tenía esa condición, ¿no? Claro. Bueno, la empresa más feliz del mundo, ¿no? Es interesante que cuente, o sea, que hayan historias tan oscuras detrás, ¿no? Claro. Y que, o sea, precisamente, ¿no? Y frías, ¿no? Claro. Y siendo un programa del que se alimentan, de que ven todos los niños, yo recuerdo haber visto a Demi todo el tiempo, no súper fan. Y Hannah Montana. o sea, y como tus claro, Montana, yo voy cómo la gente que en algún momento viste se va cayendo, ¿no? Entonces eso de alguna forma también te golpea, ¿no? Porque tus ídolos se van, ¿no? Claro. Y claro, ¿cómo afrontas eso si Son no ídolos. tienes cosas muy seguras, ¿no? Claro. Claro. Ídolos con pies de barro. Claro, el año pasado, y casi en este año ya, sacaba esta canción Sober, que significa sobria. Y la letra es interesante. Yo les animaría a los que nos están escuchando a que se puedan escucharla. Porque ella precisamente es como una canción que saca hablando de a sus fans, a su familia, como diciéndole
Por ejemplo, hay una estrofa en la que ella dice: discúlpame papá porque cada vez que llegas encuentras todas las copas rotas y el alcohol tirado en el piso, cosas así. Entonces es como un llamado auxilio que ella hace, ¿no? Porque de hecho sus fans se preocuparon por esto y ella sale a dar declaraciones ni bien pasa esta sobredosis. Y ella dice, ¿no?, que agradece mucho el apoyo de sus fans y de la gente, e incluso agradece a Dios, ¿no? Literalmente dice la nota, le agradezco a Dios por haber podido salir de esto y demás. Pero es duro el episodio que ella tiene, ¿no? Y es una lucha constante que ella tiene siempre con el tema de la drogadicción y el alcoholismo. Y el otro caso, que de hecho lo conocen, el famosísimo actor y comediante Robin Williams. Y a mí me parecía bien interesante este caso porque de hecho Robin Williams, siendo comediante, es alguien que tú lo tienes y lo ves en la pantalla y siempre esbozaba una gran sonrisa. Patch Adams. Claro, siempre hacía reír a la gente. De hecho hace años tiene este caso en el que se termina quitando la vida ahorcándose con una correa. Y iba repasando un poco por su vida y en este caso HBO le hace un documental en el cual HBO se encarga de explicar supuestamente las razones que lo llevaron a cometer el suicidio. Y es que decían que él también era adicto, ¿no? Era muy adicto a las drogas, era muy adicto al alcohol. De hecho, él cuenta de que, por ejemplo, llegó a una reunión en la que estaba su mejor amigo y tuvieron que llevárselo a Robin Williams porque estaba tan drogado que ni siquiera podía mantenerse en pie. Entonces sus más allegados se comienzan a preocupar porque le cuentan, por ejemplo, esta anécdota en la que saliendo un día del cine, cuando se despiden de él se pone a llorar de la nada y le dicen, oye, ¿qué pasa, no? Y ahí recién les cuenta, mira, hace poco me han diagnosticado demencia y demás. Y lo último con lo que cierra el documental de HBO es una narración de su esposa, de su primera esposa. Él llegó a tener 3 esposas y 3 hijos, uno con cada matrimonio. Y ella cuenta de que ella sabía que mientras que estaban casados, Robin le era infiel, se iba con mujeres y demás. Y entonces era un matrimonio, digamos, bastante disfuncional, ¿no? Porque era la esposa estando en casa sabiendo que cada vez que su marido salía era para sacar los pies del plato. Y eso lo fue acompañando toda su vida con su constante drogadicción y su fanatismo por el alcohol, ¿no? Entonces, de hecho, sus amigos cuentan que cuando se enteran que él se suicida, para ellos no fue algo novedoso, o sea, no fue como algo que salió de la nada, sino que ya veían venir un cuadro así. Sí, me parece que estamos en ese mapa de las 3 características que mencionamos: tristeza, melancolía profunda, desinterés o falta de motivación e incapacidad para tener o para disfrutar de la vida. Y podemos ver nuevamente lo de las poblaciones de riesgo, ¿no? El que es evidente vincular el uso de drogas con la depresión, ¿no? O sea, por ahí alguno se puede preguntar qué viene primero, ¿no? ¿Qué comenzó primero? Pero siempre están vinculados, ¿no? La gente que empieza a sentir esta depresión comienza a evadir o simplemente no tener porqués para no entrar en todo este mundo un poco oscuro, o al revés, ¿no? Ahí por curiosidad comienzan a entrar a las drogas. Entonces a medida que van avanzando van comenzando a perder el camino de sí mismos, a olvidarse un poco de su integridad. Entonces eso indirectamente también los lleva, ¿no?, a la depresión, sin decir que uno cause el otro, pero están totalmente relacionados. Otra población de riesgo, en todo caso, otra cosa que está bastante relacionada, y veía un estudio que se hizo también en Estados Unidos. Fue un estudio estadístico casi de la misma forma del estudio que les mencionaba al inicio. Aquí se describió cómo también los adolescentes entre 13 y 17 años que habían sido sexualmente activos, Es decir, a temprana edad, eran un grupo de mucho mayor riesgo con respecto a la depresión. Se podía observar que tanto en varones como en mujeres era bastante mayor el porcentaje de gente depresiva
cuando eran sexualmente activos, ¿no? Les arrojo ahí algunos números. El 37.7% de las personas que eran de los hombres que eran sexualmente activos entre esta edad, entre 3 y 17, sufría de depresión, ¿no? Y mientras que para el caso de los que no eran sexualmente activos, el 23.8% se sentía con depresión, que es más bajo, ¿no? 15% menos. Claro, y lo que es muy peculiar es que en las mujeres era algo bastante más marcado, exacto. Para las mujeres de este mismo grupo etario, sexualmente activas, el 63.2% se sentía deprimida, mientras que aquellas que no habían tenido ningún encuentro sexual, solo el 38% sentía o tenía esta sensación. O sea, más de la mitad de las chicas que iniciaron su vida sexual a temprana edad, antes de los 17, se sentía de esta forma. Entonces, es inevitable comenzar a pensar que hay una relación en todo esto, ¿no? Esa relación entre promiscuidad y depresión, a lo mejor también es difícil de marcar bien la causalidad. O sea, ¿qué causa que entren a una vida sexual muy jóvenes y que tengan una vida sexual activa? ¿Es causa de la depresión o la depresión que ya tienen, es decir, esa ausencia de sentido, los lleva a buscar esa valoración o esa estima y por lo tanto viviendo una vida sexual mucho más activa que otros jóvenes? Creo que también es, sobre todo la sexualidad, el inicio de la vida activa sexual en la adolescencia, tiene que ver mucho con que el chico o la chica tienen altas expectativas y es como un sucedáneo para cubrir un poco sus propios vacíos, ¿no? Sobre todo la chica tiene de afecto, expectativas, ¿no? La chica, por eso el porcentaje era mayor en chica, porque la chica le pone mucho más. Más expectativa a nivel afectivo. Así y lo que sucede en la realidad es que no pasa por la vida sexual en esa etapa, no pasa tanto por una consumación de un amor, de una unidad, sino que es experimentar esas relaciones, ¿no? Y hablaba la otra vez con una doctora que atiende mucho a estos adolescentes, que a muchos les viene también como crisis de identidad sexual, ¿no? Porque al tener una experiencia primeriza, digamos, sexual a tan temprana edad y que resulta siendo frustrante, ella me explicaba. Que también hay estadísticas que hablan de eso, de que las primeras experiencias en realidad son traumáticas y eso hace que le genere como una crisis de identidad y entonces comienzan a preguntarse, no me he sentido bien con el chico, a lo mejor soy lesbiana, no me he sentido bien con la chica, o sea, lo que pensaba que tendría que ser algo como que tocar el cielo no lo ha sido y entonces comienzan a pensar, a lo mejor soy homosexual, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso hace que, esa crisis hace que uno entre en un estado también de depresión, ¿no? Y en ese sentido, la depresión tiene que ver mucho con algo que los medievales hablaban ya en sus direcciones espirituales, que era el tema de la sedia, ¿no? La sedia es como un síntoma, es algo que aflora, que emerge cuando uno ha negado de alguna manera hacer lo que uno tiene que ser, ¿no? ¿Qué es eso, no? O sea, es inevitable que nosotros somos seres, no sé cómo decirlo, teleológicos, o sea que todos los hombres, mujeres, tenemos un fin, ¿no? Sí, eso es algo de nuestra naturaleza. Parte de nuestra naturaleza, que estamos creados para un fin, ¿no? Entonces, ese no ver el fin o ese negar el fin hace que la vida no entre en su cauce, en su natural, ¿no? Y entonces la sedia es como esa manifestación en donde las cosas comienzan a perder sabor. Ya esa cosa esas actividades que por ahí disfrutabas antes, ahora ya no las disfrutas. Justamente porque si a lo que tú quieres ser ha desaparecido, todo lo demás, todas las demás actividades carecen de sentido, ¿no?
Y no es algo que le suceda solamente a algún tipo de persona, ¿no? Le puede suceder a un padre de familia, a alguien que está en pleno éxito de su carrera y que es soltero, le sucede a sacerdotes, le sucede a... Es como perder el rumbo. A grandes empresarios, claro. Claro, yo conocí el caso de un tipo que era gerente y que ya tenía 4 hijos, pero que su matrimonio ya no le daba ninguna satisfacción, había entrado en monotonía. Y él como salida se mete con una chica mucho menor. Y en la primera etapa de esa ruptura, no siente que eso lo libera. Siento que eso lo vuelve a sentir vivo. Pero es una salida que termina siendo falsa porque en realidad la cuestión era que ha empezado a perder sentido de aquello para lo cual estaba su vida, que era sus hijos, su matrimonio. Claro. Un poco comentar lo que decías, Mac. Se ve que efectivamente alinearse a su centro de vida comienza, o a un sentido, comienza por el hecho de reconocer, ¿no?, ese sentido. Y a esa edad, lamentablemente, vamos viendo de que no lo tienen, que no hay algo por qué seguir, ¿no? Por qué luchar, o sea, algo que te permita como soñar y ver a lo lejos y sonreír, ¿no? Y decir, ahí voy. Claro. Se ve que esa tendencia, como que en los chicos es encontrar ese propósito, ¿no? Exacto, entonces ahí se realza mucho, bueno, esto de que se puso de moda hace como, será 3-4 años, el YOLO, ¿no? Todo mundo, you only live once, vamos a hacerlo todo ahora, porque no hay mañana, porque no hay algo por qué guardarse, por qué esperar. Entonces, y vemos que los chicos comienzan a pensar así, o sea, es ya una tendencia. Y es que los padres, de alguna manera, somos de esa generación que perdió las expectativas de las grandes utopías. Es una generación que descree en las grandes utopías, en los grandes ideales que se veía muy claramente en los 60, ¿no? Entonces, esos padres de alguna manera inculcan ese cinismo, esa desesperanza y ese pragmatismo, que hay que asumir las cosas pragmáticamente, utilitariamente. Y por un lado, en esta sociedad en la que vivimos, quizá uno no se pregunta mucho por el sentido, porque a la vez yo creo que se va reprimiendo esa ausencia o esa tristeza, porque hay tantas cosas y de alguna forma entretenerse, de alguna forma de la diversión constante, esta sociedad del espectáculo que nos muestra siempre show, que nos muestra siempre cosas que nos divierten, entre comillas. Entonces nos va apagando esa búsqueda también. Y hasta aquí nomás por hoy, gente. Ha sido un gustazo poder tenerlos. La verdad, la charla ha estado buenísima. Me he divertido mucho, me ha gustado. Sé que este proyecto va para adelante. El tema de hoy estaba un poquito depre, pero prometemos ponerles pilas la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestra página de Facebook, suscríbanse al canal de YouTube y escúchenos en Spotify. Estamos en todos lados, ustedes ya saben, donde quieran escucharnos, ahí vamos a estar. Y para dejarles la pregunta de este programa, ya que por la estadística sabemos que eres propenso a deprimirte por cualquier cosa, cuéntanos, ¿qué canción te gusta escuchar cuando te deprimes? Bye bye, gente, nos vemos en unas semanas, cuídense. ¡Nos vemos! ¡Chau! Los dejamos con Nada me da satisfacción, el cuarteto de Nos. Todo y no encuentro acomodo, nada me motiva ni capta mi atención, no me asombro ya de ningún modo, ni nadie es santo de mi devoción. Busco una sorpresa que me vuele la cabeza, pero por mi naturaleza nada me interesa. Y si se ve, no encuentro en qué creer, pero no me resigno a ver la vida por TV.
pasión se esconde no sé en dónde. No me llega lo moderno ni lo que